Hola y bienvenido al reto Reduce tu ansiedad. Antes que nada, quiero felicitarte por dar el paso y por invertir en ti y en tu salud. Ya estás un paso más cerca de recuperar la vida que tenías antes. Darte también las gracias por haber confiado en mí. Sé que hay mil y una opciones entre las cuales escoger, así que quiero asegurarme de que sepas que valoro tu decisión de escogerme a mí. Dicho esto, voy a explicarte cómo funciona este reto de 7 días. El reto está dividido en 3 partes. La primera parte se llama desaprender y la desarrollaremos en el día 1, hoy. ¿Qué vamos a hablar en esta parte? Pues hablaremos de qué es la ansiedad con ejemplos y veremos las 3 partes que componen la ansiedad. También discutiremos la ansiedad convencional versus el trastorno de ansiedad, que son cosas diferentes. Para finalizar, veremos tipos de ansiedad y síntomas comunes de la ansiedad. Finalizaremos el día con un reto. La segunda parte del reto se llama reaprender y la desarrollaremos en los días 2 y 3. ¿De qué hablaremos en esta parte? Pues hablaremos en el día 2 de por qué tenemos ansiedad. Introduciremos la amígdala, cómo funciona el cerebro, adrenalina y cortisol, qué son el sistema nervioso y finalmente hablaremos de estrés y el trastorno de ansiedad, es decir, su relación. Finalizaríamos el día 2 con el reto número 2. En el día 3 hablaremos de la ansiedad como respuesta. La ansiedad responde a una amenaza y hablaremos de cómo apagar esa amenaza y de cuál es el propósito de esta respuesta de amenaza. También discutiremos qué no hacer cuando tenemos ansiedad. Finalizaríamos el día 3 con el reto número 3. La tercera parte del reto se llama florecer y la desarrollaremos en los días 4, 5 y 6. ¿De qué hablaremos en esa parte? Pues en el día 4 hablaremos de la exposición a la ansiedad. Expondremos cómo exponerte a la ansiedad, hablaremos del miedo secundario, de comportamientos seguros, de tipos de exposición y de qué hacer en casa o en el trabajo si tenemos ansiedad. Finalmente, acabaremos el día 4 con el reto número 4. El día 5 hablaremos de cómo cultivar una nueva actitud. Introduciremos qué es la actitud, hablaremos del diálogo interno, de cómo reformular pensamientos, de la tolerancia y terminaremos el día con el reto número 5. Finalmente, el día 6 hablaremos de trucos y consejos e introduciré trucos y consejos para ansiedad convencional y también para trastornos de ansiedad. Finalmente, llegaremos al día número 7. En él recordaremos todos los temas tocados durante todo el reto y finalizaremos con mi opinión. El último reto es, ya lo veréis, diferente a los demás, pero creo que es igual de importante y que va a ser muy útil. Así que, dicho todo esto, vamos allá con el día 1. Fase 1, desaprender. ¿Qué es la ansiedad? Primero de todo, enhorabuena por apuntarte al reto. Sé que preocuparse constantemente hace difícil encontrar tiempo para otras cosas y concentrarse en un vídeo puede ser difícil. Para empezar, déjame decirte que si estás ansioso, no pasa nada. Toma una respiración profunda y suelta el aire. Este es un espacio seguro. Si te sientes abrumado, siempre puedes parar el vídeo y reanudarlo cuando lo necesites. Vamos a empezar por explorar qué es la ansiedad desde un punto de vista realista y científico. La ansiedad surge cuando tu mente y tu cuerpo están tratando de protegerte. Pero si estás mirando este vídeo ahora mismo, hay pocas posibilidades de que estés en una situación de peligro real, a menos que estés mirando este vídeo en medio de la sabana africana. Lo que pasa es que una mente ansiosa le gusta asegurarse de que estás a salvo y llama tu atención si cree que estás en peligro. La incomodidad que sientes y los pensamientos que tienes son el resultado de un sistema nervioso que funciona
bien y activa el modo lucha y huida como respuesta a un peligro. Eso significa que ahora mismo tu cerebro interpreta que estás viviendo al límite y eso afecta a tus niveles de cortisol, de adrenalina y hace que tu sistema nervioso se mantenga al límite. Escoger hacer este reto y responsabilizarte de la situación es valiente, especialmente si te sientes ansioso. Cuando vivimos en modo de lucha y huida, solemos sentir que algo malo está a punto de pasar, ya sea a nuestra mente, a nuestro cuerpo, respecto a una situación, y lo que pasa es que cuando sentimos ansiedad, la respuesta del sistema nervioso puede provocar síntomas en el cuerpo, ya sea náuseas, palpitaciones, tensión en los músculos, etc. También acelera nuestra mente y nos inunda con emociones como miedo, terror, tristeza, rabia. No suena muy bien, ¿verdad? Pero tienes que darte cuenta de que la incomodidad que sientes no es tu culpa. Sé lo difícil que puede ser explorar el tópico de la ansiedad. Sin embargo, esta serie de vídeos están pensados para tranquilizarte. He creado este reto para personas que están cansadas de vivir al límite, para que puedan tener un lugar al que acudir y encontrar inspiración y tranquilidad. Probablemente hayas decidido hacer este reto porque estás o has experimentado síntomas de ansiedad, síntomas como vivir con una sensación de miedo irracional o una sensación constante de que algo malo va a pasar. Quizá te sientes un poco desconectado de ti y de tu entorno. Puede que estés súper enfocado en tus sentidos y puedas percibir el ruido más minúsculo, un ruido que de repente ocupa tu mente y te empieza a separar de la realidad y de tu entorno, como si ya no estuvieras allí. También es posible que tengas pensamientos catastróficos, como afirmaciones del tipo, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si no le gusto? Y en algunos casos, ¿qué pasa si no puedo respirar? ¿Qué pasa si tengo un ataque al corazón? Estos se repiten en tu mente y aumentan tu nivel de ansiedad cada vez que los repites, pero a la vez no puedes evitar repetirlos. No poder deshacerte del pensamiento aumenta tu ansiedad, ¿verdad? Créeme, cuando sufrí un trastorno de ansiedad de los 13 a los 16, al inicio, cada vez que me iba a dormir me daba miedo no despertarme y el pensamiento aceleraba mi corazón y yo lo veía como una prueba de que me iba a morir y el bucle nunca terminaba. Si te sientes ansioso en este momento, tan solo debes entender que estás a salvo. No hay ningún peligro. Simplemente tu cuerpo está interpretando que estás en peligro, pero tienes que saber que esta sensación va a pasar. La ansiedad es una condición muy amplia, complicada e involucra muchos síntomas diferentes e incómodos. A continuación, he elaborado una lista con los tipos de ansiedad más comunes para ayudarte a entender un poco mejor qué tipo de ansiedad puedes estar sufriendo. Os recuerdo que no soy psicóloga ni psiquiatra y aunque este reto contiene información y conocimientos escritos por el psicoterapeuta Joshua Fletcher y el psicólogo y coach Dean Scott, además de mi experiencia personal, este reto no sustituye en ningún caso el tratamiento de un profesional. Así que dicho eso, vamos allá. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de malestar que incluye emociones como la preocupación o el miedo. Se puede medir en un espectro que puede ser cualquier cosa, desde sentirse un poco nervioso hasta luchar contra un pánico agudo. Cada ser humano en el planeta tiene sentimientos de ansiedad en algún momento de su vida y hay muchos ejemplos comunes de ansiedad convencional, como por ejemplo preocuparse por un examen, preocuparse por los resultados de unas pruebas, preocuparse por una entrevista de trabajo, estar nervioso por una primera cita, preocupaciones generales sobre tu relación, preocuparse y rumiar sobre el futuro. En momentos como estos, sentirse ansioso es completamente normal. Todos podemos sentir ansiedad. Estamos ansiosos porque nos preocupamos por el resultado. Es normal sentirse ansioso anticipando algo que nos importa y de hecho puede mejorar nuestro rendimiento en muchos casos porque nos mantiene alerta. El problema es cuando la ansiedad se vuelve algo constante.
Normalmente el cerebro monitorea nuestro miedo y ansiedad sin permitir que interrumpa nuestra vida diaria. Nuestros cerebros escanean automáticamente y constantemente el área que nos rodea. Y si hay una amenaza cercana, nuestros cerebros responden aumentando nuestra ansiedad y miedo como consecuencia. Para algunas personas, esta área del cerebro funciona más de lo que debería, creando una forma de ansiedad excesiva que puede ser abrumadora y que interfiere con la vida diaria, porque la persona experimenta muchos síntomas y puede comenzar a desarrollar muchos comportamientos irracionales. La ansiedad que persiste y dura mucho tiempo puede clasificarse como un trastorno de ansiedad. Entonces, si dices que la ansiedad es normal, Laura, ¿cuándo se convierte en un problema? La ansiedad se vuelve problemática cuando se vuelve excesiva o, en términos psicológicos, desordenada. La ansiedad puede colarse en nuestras vidas y causar un gran desorden, interrumpiendo nuestra experiencia, comportamientos y rutinas normales. Los sentimientos de ansiedad pueden volverse muy agudos y de repente podemos preocuparnos por los síntomas asociados a cómo nos sentimos. La ansiedad desordenada ocurre cuando dejamos de preocuparnos por los problemas del mundo externo y enfocamos toda nuestra atención en nuestro mundo interno. Este mundo dentro de nosotros consta de tres partes: sentimientos, pensamientos y sensaciones. Hablemos de sentimientos. Con ansiedad excesiva, a menudo podemos experimentar sentimientos de fatalidad o pavor, que se sienten como una nube pesada sobre nuestra existencia. Podemos sentirnos muy al límite, asustados y en ocasiones aterrorizados. Podemos sentir que no estamos en nuestros propios cuerpos, como si estuviéramos observando a nosotros mismos existiendo en una realidad alternativa. Junto con los sentimientos de miedo, también podemos sentirnos deprimidos, impotentes y notar una tristeza persistente. Además, también podemos experimentar sentimientos de frustración, de ira o de irritabilidad. Pasemos a los pensamientos. La ansiedad viene con un montón de pensamientos que a menudo pueden precipitarse en nuestras mentes más rápido de lo que podemos comprenderlos. Sin embargo, lo interesante es que se puede distinguir entre un pensamiento normal y un pensamiento ansioso por cómo comienza el pensamiento. Casi todos los pensamientos ansiosos comienzan con un ¿qué pasaría si? Algunos de los y sí más comunes son: ¿qué pasa si tengo un ataque de pánico? ¿Qué pasa si nunca me siento normal otra vez? ¿Qué pasa si estoy roto? ¿Qué pasa si me estoy volviendo loco? ¿Qué pasa si tengo un infarto? ¿Qué pasa si no puedo soportar este sentimiento? Como veis, todos están enfocados en nuestro interior y no en el mundo exterior. Estos y sí son solo pensamientos. Sin embargo, cuando los combinas con sentimientos y sensaciones, de repente parecen más reales. Y ese es el truco de la ansiedad. Nuestro cuerpo nos da la ilusión de que los pensamientos son reales. Pasemos ahora a las sensaciones. Además de los sentimientos y pensamientos, la ansiedad viene con una multitud de síntomas y sensaciones físicas. Hay muchos y vamos a hablar de ellos en profundidad más adelante, pero algunas de las sensaciones más comunes asociadas con la ansiedad son sentimientos de desapego de la realidad, palpitaciones, opresión en el pecho, dolores de cabeza, náuseas, síntomas similares al síndrome del intestino irritable, sudoración, temblores, sensibilidad a la luz, tensión muscular, latidos acelerados, espasmos musculares, hinchazón, solo por nombrar algunos. Yo misma he sufrido estos síntomas de las tres partes que componen la ansiedad, lo que me lleva a la pregunta: ¿qué tan común es la ansiedad? La ansiedad es muy común, a pesar de que la mayoría de las personas que luchan contra ella se sienten aisladas y de alguna manera diferentes a las demás.
Los trastornos de ansiedad afectan alrededor del 18% de la población en los Estados Unidos, lo que significa que alrededor de 1 de cada 5 personas en algún momento luchará contra la ansiedad. Según un estudio realizado en 2017, se estima que 264 millones de adultos en todo el mundo padecen ansiedad y la cifra no hace más que crecer. No hay una respuesta definitiva de por qué la ansiedad ha aumentado a lo largo de los años. Los investigadores creen que es una combinación de muchos factores que incluyen el impacto de las redes sociales en la autoestima y cómo nos valoramos a nosotros mismos, malos hábitos de sueño, reducción del estigma y también falta de datos en el pasado. Tal vez siempre ha estado allí, pero lo estábamos sufriendo en silencio. La ansiedad es algo común y debemos dejar de verlo como algo de que avergonzarnos. Hay muchísimas celebridades que han admitido que sufren de ansiedad. Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Adele, Selena Gomez, Emma Stone, Michael Phelps, Ryan Reynolds y así un montón más. Así que no te preocupes, no eres el único o única y no estás solo. Hablemos ahora de la diferencia entre ansiedad convencional y trastorno de ansiedad. Ansiedad es un término que se usa con demasiada ligereza. A menudo la gente se refiere a él como un término exagerado para algo que solo provoca ansiedad leve. Por ejemplo, le das un pequeño susto a tu pareja y ella responde como: Dios mío, me diste un ataque de ansiedad. Además, las etiquetas diagnósticas se dan vagamente a rasgos de carácter normales. Por ejemplo, a alguien que le gusta ser organizado con sus cosas, hay gente que le va a llamar: oye, ¿qué tienes? ¿TOC o trastorno obsesivo compulsivo? Las personas que experimentan ataques de ansiedad reales o que sufren trastorno obsesivo compulsivo real te dirán que no es algo para bromear. Así que quiero que quede clara la diferencia entre ansiedad cotidiana o convencional y ansiedad desordenada, porque son cosas diferentes. La ansiedad y los trastornos de ansiedad a menudo se confunden y es esta confusión la que alimenta la falsa narrativa de que la ansiedad desordenada es algo normal, con lo que todos lidiamos. La realidad no podría estar más lejos. Tener un trastorno de ansiedad es algo común hoy en día, pero no es normal. Y enfrentar un trastorno de ansiedad todos los días requiere de fuerza y coraje. La ansiedad convencional, como emoción y respuesta biológica, es un fenómeno saludable que todos experimentamos. Sí. Sin embargo, y tal como he mencionado antes, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, abrumadora, crónica y debilitante, puede afectar a nuestra vida cotidiana. Ahí es cuando la ansiedad se cuela en el territorio del desorden. Un trastorno de ansiedad ocurre cuando la ansiedad se vuelve abrumadora o aparece inesperadamente. Los trastornos de ansiedad son una condición mental y pueden tener un gran impacto en la vida diaria. Para reiterar, la ansiedad es una respuesta natural que todos tenemos de vez en cuando y en la situación adecuada. La ansiedad también puede ser útil. Por ejemplo, justo antes de un examen, una persona puede ponerse ansiosa. Sin embargo, ese tipo de ansiedad puede ayudarlo a mantenerse concentrado. Los nervios durante una actuación musical también nos pueden ayudar a desbloquear un nivel más alto de rendimiento. Sin embargo, alguien a quien se le diagnostica un trastorno de ansiedad puede reflexionar sobre el examen semanas antes de que ocurra. Puede consumir su mente a diario, causando síntomas físicos y emocionales. Y justo antes del examen y durante el examen experimenta estos síntomas aún más intensamente. La ansiedad es fugaz, mientras que un trastorno de ansiedad es constante y puede ocurrir durante un periodo de semanas, meses o incluso años. Y no lo digo yo, lo dice Tecano.
Un médico o psicólogo es quien puede diagnosticar correctamente un trastorno de ansiedad. Sin embargo, creo que este reto te puede ayudar a saber si lo padeces y a ganar claridad y tranquilidad respecto a él. Hablemos ahora de tipos de ansiedad. Vamos a explorar algunos ejemplos de condiciones comunes relacionadas con la ansiedad. Primero, trastorno de pánico o miedo al pánico. El trastorno de pánico ocurre cuando nos asustamos de la ansiedad que sufrimos o de ataques de pánico. Además, es posible que no sepamos por qué entramos en pánico, lo que hace que nos pasemos horas intentando averiguar qué está mal con nosotros. Las personas que temen al pánico casi siempre evitan hacer cosas por temor a volverse locos o que les pase algo horrible. Suelen tener pensamientos como, ¿y si estoy solo y de repente me pongo ansioso? ¿Qué haré? O, ¿y si salgo con amigos o en un restaurante o conduciendo o trabajando y la ansiedad aparece de repente? ¿Qué pasa si empiezo a tener ansiedad y todos a mi alrededor se dan cuenta de lo que está pasando? La mayoría de las personas que tienen este tipo de ansiedad tienden a experimentar su primera ola de pánico aparentemente de la nada. Esto les asusta y dedican todo su tiempo a tratar de evitar que vuelva a ocurrir otra ola de pánico, provocando así un ciclo de pensamientos negativos que mantiene la ansiedad y el miedo en el centro de sus vidas. Yo, por ejemplo, sufrí este tipo de ansiedad. Me daba miedo quedarme en casa sola y llamaba a mi madre constantemente. Me daba miedo entrar en ascensores, me daba miedo estar en entornos desconocidos y creaba una cadena de pensamientos negativos increíble de la nada. Segundo tipo, ansiedad relacionada con la salud. Aquí es cuando terminamos un ciclo de ansiedad y pensamientos catastróficos después de malinterpretar los propios síntomas de la ansiedad como síntomas de alguna enfermedad o de condición mortal. Te pones a buscar en Google cada pequeño síntoma y llegas siempre al peor de los casos. De repente, ese pensamiento irracional se convierte en una obsesión y sigues buscando más en Google para investigar más y obtienes aún más evidencia de que algo está muy mal. Yo, por ejemplo, sufría sudores y palpitaciones cuando estaba ansiosa y creía que me estaba dando un ataque al corazón. Obviamente, Google estaba ahí para confirmar la sospecha. Tercer tipo, ansiedad social o fobia social. ¿Alguna vez notas que tu mente se queda en blanco cuando estás en medio de una frase y luego te sientes ansioso porque no puedes recordar de qué estabas hablando? ¿O cuando estás entre varias personas sientes que todo el mundo te mira fijamente, casi como si el tiempo se hubiera detenido? Muchas personas con ansiedad social pasan horas anticipando asistir a un evento o incluso reproduciendo conversaciones en sus mentes después de que hayan ocurrido. Son propensas a malinterpretar expresiones faciales de los demás y se preocupan en exceso de haber ofendido a alguien. 4. Agorafobia. Las personas con agorafobia tienden a apegarse a sus espacios seguros porque tienen miedo de cómo se sentirán fuera de ellos o creen que podría pasar algo malo si salen de su espacio. Los espacios seguros más comunes son nuestros hogares, el área alrededor de nuestros hogares, la casa de un familiar o de ser querido o nuestro trabajo. Las personas que se ponen ansiosas en la carretera, ansiedad al volante, a menudo pueden convencerse de que ciertas rutas son seguras, por lo que se apegan a ellas. Muchas personas han sufrido su primera ola de pánico en el coche, lo que a menudo ha resultado en agorafobia. La agorafobia, en pocas palabras, es el miedo a sentirse abrumado fuera de un espacio que percibimos como seguro. Quinto, pensamientos intrusivos. ¿Alguna vez has tenido pensamientos horrendos e indeseados que desencadenan y provocan ansiedad?
Los pensamientos intrusivos más comunes incluyen pensamientos de naturaleza sexual o violenta, generalmente relacionados con seres queridos o daño a uno mismo. Los pensamientos intrusivos son muy normales, todo el mundo los experimenta. Sin embargo, las personas ansiosas en ellas pueden volverse repetitivos y llevarles a cuestionar su naturaleza y origen, lo que a su vez les lleva a cuestionar su propia cordura o estado mental. Este tipo de ansiedad a veces hoy en día aún lo sufro. No es muy común, pero está allí. Por suerte he aprendido a identificar ese tipo de pensamientos y a restablecer mi paz mental con los años. Más adelante, el día 6, veremos trucos y sistemas que pueden ayudarnos. Sexto, trastorno obsesivo compulsivo o TOC. ¿Llevas a cabo rituales físicos o mentales para evitar que suceda un desastre imaginario? ¿Estás obsesionado con la limpieza por si acaso puedes contaminar a alguien? El TOC prospera con la creencia de que si no hacemos X, entonces ocurrirá la terrible catástrofe Y. No importa cuál sea el contenido asociado con el TOC, es tratable y manejable. Dicho esto, trabajar directamente con un especialista en TOC y leer libros específicos sobre TOC es muy recomendable. Séptimo, trastorno de ansiedad generalizada o TAG. La ansiedad generalizada se presenta como una preocupación constante con multitud de temas por los que preocuparse. Incluso podemos estar preocupados por el estado de preocupación en sí mismo. Las personas con TAG viven la mayoría de los días con una constante sensación de malestar, centrándose intensamente en sus pensamientos y sí, sus sentimientos y las sensaciones extrañas que acompañan a la ansiedad. Octavo, estrés postraumático. Este tipo de ansiedad suele surgir en las personas como resultado de un trauma no procesado. Si este es el caso, entonces creo que te ayudará la orientación de un profesional, ya que este reto por sí solo no será suficiente, ni puede ofrecer la conexión que puedes tener directamente con una persona. La ansiedad tiene muchas otras presentaciones, pero creo que estas son las más comunes. Creo también que el reto te puede ayudar, independientemente del tipo de ansiedad que sufras, de los que he mencionado, brindándote claridad y herramientas para lidiar con tu ansiedad. Hablemos ahora de síntomas de la ansiedad. Creo que conocer los síntomas de la ansiedad puede brindarnos tranquilidad, ya que identificamos nuestros sentimientos y sensaciones como ansiedad propiamente y no como algo peor que agrave la situación. A continuación, algunos de los síntomas más comunes de la ansiedad. El primero es desrealización o despersonalización. Este síntoma puede ser realmente aterrador al principio. La desrealización se puede describir como un sentimiento de irrealidad o un sentimiento de separación de nosotros mismos o de nuestro entorno. Ocurre cuando simplemente no nos sentimos bien, con nuestros sentidos ligeramente sesgados, pero no podemos describirlo a los demás. Estas son algunas de las descripciones de desrealización que he encontrado. Puedo oírme hablar, pero no siento que yo esté hablando. O se siente como si estuviera viviendo en un mundo de sueños que no es mi realidad. Otro, siento que puedo verme en tercera persona. O me siento realmente desconectado y no en la habitación. Las caras de las personas no me parecen reales, como estuvieran hechas de arcilla. O también se siente como la primera señal de que me estoy volviendo loco. La desrealización y la despersonalización son en realidad inofensivas y no un indicio de locura. Puede sentirse incómodo y nos toma desprevenidos, y eso puede desencadenar una respuesta ansiosa y podemos comenzar a temerla. La razón por la que repentinamente sentimos este síntoma es una combinación de dos factores. Primero, hablemos de respirar y de hiperventilar. Cuando estamos estresados o ansiosos,
nuestro patrón de respiración cambia, generalmente sin que nos demos cuenta. Tomamos más oxígeno de lo normal y, como resultado, nuestros niveles de oxígeno en la sangre aumentan. La respiración de estrés también incluye exhalar menos, lo que significa que sale menos dióxido de carbono del cuerpo. A esto se le llama hiperventilación y puede ocurrir durante varios días y no solo en alguien que está en pánico. Por tanto, puede pasar fácilmente desapercibido. La hiperventilación significa que hay más oxígeno en la sangre, lo que provoca mareos, entumecimiento y una serie de cambios corporales. Esta es la primera razón por la que nos sentimos tan extraños cuando experimentamos la desrealización. El segundo factor es el modo lucha o huida. Cuando estamos ansiosos, estamos en modo lucha y huida. Ya sea que estamos en pánico o simplemente sintiéndonos nerviosos, esto sigue siendo una forma de lucha o huida. Cuando estás en modo lucha y huida, el cuerpo redistribuye la sangre a nuestros principales grupos musculares en la parte inferior de nuestro cuerpo. Hace eso para comprometernos a correr más rápido y alejarnos de los depredadores o para luchar contra esos depredadores. Es importante destacar que, como resultado de esto, hay menos flujo de sangre en el cerebro, así como un cambio en la presión arterial. Esto también contribuye a los extraños sentimientos de la desrealización y de desapego. El nivel más alto de oxígeno en la sangre, debido a la respiración excesiva, combinado con el flujo sanguíneo reducido temporalmente en el cerebro debido al modo lucha-huida activado, es la razón por la que nos sentimos espaciados o despersonalizados. Segundo síntoma, hiperventilación. Un poco más sobre el tema. Otro síntoma común que ocurre cuando estás ansioso o se experimenta pánico es la hiperventilación en sí. Nuestra respiración puede volverse superficial y restringida a medida que tomamos respiraciones cortas y rápidas, lo que, a su vez, hace que disminuyan los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Este síntoma, como todos los síntomas de la ansiedad, a menudo puede surgir de la nada y puede ser aterrador. Recuerdo en mis días de ansiedad que solía llevar conmigo una mascarilla de plástico que me ayudaba a ralentizar mi respiración si notaba que se aceleraba. Me la ponía en la cara y poquito a poquito iba relajando la respiración. Desafortunadamente, la respuesta natural de una persona ansiosa a esto es respirar aún más rápido y superficialmente, lo que a su vez aumenta aún más la ansiedad. Muchas personas que experimentan este síntoma a menudo lo describen como una sensación de ahogo o asfixia. Nuestra relación con el pensamiento "no puedo respirar" puede aumentar aún más nuestra ansiedad. Esta reducción de dióxido de carbono en la sangre puede causar muchos otros síntomas físicos como hormigueo, dolor en el pecho, entumecimiento y sequedad en la boca. También sensación de mareo, aturdimiento y sensación de desmayo. Esto se debe al estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Entonces, ¿por qué ocurre la hiperventilación? Cuando estamos ansiosos o nos sentimos estresados, tendemos a tener mucha tensión en nuestro cuerpo, especialmente en la parte superior del cuerpo. Esto puede afectar a la capacidad del diafragma para funcionar de manera eficiente, lo que a su vez ejerce más presión en los músculos respiratorios. El uso excesivo, prolongado de estos músculos puede provocar dificultad para respirar y, como respuesta a este sentimiento, una persona ansiosa puede hiperventilar. El principal problema con la hiperventilación, al igual que otros síntomas de la ansiedad aterradores, es que el síntoma a menudo conduce a mayor ansiedad.
Cuando la persona ansiosa está hiperventilando, a menudo sentirá que no está recibiendo suficiente oxígeno en su cuerpo, lo que nos lleva al siguiente síntoma. Lucha por recuperar el aliento. Otro síntoma común de la ansiedad es cuando las personas se quejan de que no pueden recuperar el aliento. También pueden sentir que no pueden respirar por completo. Cuando tomamos demasiado aire, el cuerpo muy inteligentemente interviene para regular la cantidad de oxígeno en el torrente sanguíneo. Lo hace impidiendo que tomemos más oxígeno del que necesitamos. Básicamente, si a menudo estás ansioso y tienes dificultades para recuperar el aliento, sin ningún problema de salud, obviamente, esto se debe a que el cuerpo te está diciendo que tienes demasiado oxígeno en sangre. Por supuesto, si no sabemos eso y estamos ansiosos, podemos comenzar a malinterpretarlo como una señal de que no podemos respirar adecuadamente. Desafortunadamente, entonces intentamos lo contrario de lo que el cuerpo quiere que hagamos. Empezamos a tratar de respirar más. Es por eso que durante los ataques de pánico algunas personas terminan sintiendo hormigueo en las manos y los pies, además de sentirse extremadamente mareados. Recuerda que a pesar de la ansiedad, tu cuerpo nunca va a dejar de respirar. Siguiente síntoma: palpitaciones y aleteos del corazón. Es absolutamente normal que nuestro corazón lata con fuerza y nuestros latidos aumenten por minuto durante la ansiedad. Esto sucede como resultado de la adrenalina y el cortisol que se liberan como parte de la respuesta ansiosa. También es común que nuestro corazón palpite y se agite durante periodos de ansiedad prolongada. Esto incluye la aparición de latidos ectópicos, donde se siente como si nuestro corazón estuviera saltando un latido o duplicando los latidos. Sin embargo, si tienes alguna inquietud, por favor, consulta a tu médico solo para asegurarte de que no hay ningún problema real. Siguiente síntoma: problemas en el sistema digestivo. Los síntomas de la ansiedad a menudo pueden imitar los síntomas del síndrome del intestino irritable, porque cuando estamos ansiosos, el cuerpo prioriza la respuesta de amenaza sobre la necesidad de digerir y procesar los alimentos. Como resultado, el tracto digestivo se ralentiza, lo que provoca varios síntomas asociados con el síndrome del intestino irritable. Estos incluyen hinchazón estomacal, reflujo ácido, diarrea, estreñimiento, calambres en el estómago, hemorroides y gas atrapado. Se necesita mucha energía para que el cuerpo participe en una respuesta de lucha o huida, lo que puede hacer que el ciclo digestivo se detenga temporalmente. Esto puede conducir a una acumulación de alimentos no digeridos desde el estómago hasta el colon, lo que provoca todo tipo de cambios corporales, como la liberación de más ácido estomacal, diarrea o bloqueo o estreñimiento. Siguiente síntoma: dolores en el pecho. Un síntoma aterrador para algunas personas es la aparición de dolores en el pecho. Estos pueden presentarse de varias maneras, generalmente como dolores cortantes y punzantes, un dolor sordo o un tipo de sensación de desgarro en el área del pecho. Pueden ser particularmente aterradores cuando se experimentan junto con palpitaciones de corazón o aleteo del pecho, ya que las personas ansiosas pueden malinterpretar esto como un signo de ataque cardíaco inminente o de un problema cardíaco continuo. Eso exactamente es lo que me pasaba a mí cuando sufría de ansiedad. Los dolores torácicos son uno de los síntomas más comunes de la ansiedad y suelen producirse por la postura y la tensión muscular. Cuando estamos ansiosos, todos nuestros músculos se contraen para compensar toda la adrenalina y el cortisol que procesamos como parte del modo lucha y huida. Como resultado de esto, a menudo nos encorvamos hacia adelante, empujamos los hombros y la cabeza hacia adelante y el pecho absorbe gran parte de la tensión muscular.
Cuando estos músculos se relajan, notamos que el pecho se siente tenso y a menudo puedes sentir dolor. Obviamente, si estás preocupado, una vez más, consulta con un médico solo para asegurarte de que no hay problemas. Siguiente síntoma: sudoración o transpiración. La sudoración es otro síntoma físico común de la ansiedad. Veamos la razón de detrás por qué sudamos. Cuando nuestro cuerpo entra en su respuesta de lucha o huida, nuestro sistema nervioso simpático libera hormonas, incluida la adrenalina, que a su vez activa nuestras glándulas sudoríparas. Una teoría es que esta sudoración es un comportamiento evolucionado que hace que otros cerebros a nuestro alrededor estén alerta ante cualquier amenaza o amenaza percibida que nos esté poniendo ansiosos. Otra teoría es que sudamos porque nuestros antepasados, que cazaban en la naturaleza y estaban abiertos al ataque de depredadores, se cree que el sudor nos facilitaría escabullirnos si algo o un animal nos atrapara. Entonces, la sudoración tiene muchas ventajas. Eventualmente se evapora de la piel, enfriando la temperatura corporal para evitar temperaturas internas elevadas. Sin embargo, esto no es específicamente necesario para la ansiedad, por lo que se considera más molesto que nada. Al igual que con todos los síntomas de la ansiedad, la sudoración nerviosa puede provocar un aumento de la sudoración porque podemos sentirnos cohibidos al respecto, especialmente si estamos en una situación social. Si la sudoración es un síntoma de ansiedad, este ciclo probablemente te resulte familiar. Sudas, te vuelves hipersensible al hecho de que estás sudando y el pensamiento se te queda pegado en la mente, por tanto, sudas más. La sudoración no solo ocurre con los trastornos de ansiedad, puede ocurrir con situaciones sociales cotidianas que pueden poner nervioso a cualquiera. Por ejemplo, hablar en público, hacer una solicitud para algo importante, conocer a gente nueva, entrevistas de trabajo, ser puesto en una situación desconocida. Se sabe que la sudoración excesiva ocurre como síntoma principal en hasta el 32% de las personas que tienen un trastorno de ansiedad social. Siguiente síntoma: problemas con el sueño. Existe una gran correlación entre la falta de sueño o el sueño interrumpido y el aumento de la ansiedad. El exceso de preocupación y el miedo hacen que sea más difícil conciliar el sueño y permanecer dormido durante la noche. La falta de sueño puede aumentar los niveles de ansiedad, lo que provoca un ciclo negativo en el que cada aspecto alimenta al otro. Se han realizado muchas investigaciones sobre la privación del sueño y se cree que la falta de sueño puede ser un causante para desarrollar un trastorno de ansiedad. El insomnio y tener pesadillas se enumeran como síntomas comunes en el trastorno de ansiedad general y el trastorno de estrés postraumático. Al igual que la ansiedad, los problemas para dormir pueden afectar tu funcionamiento emocional, mental y físico. Siguiente síntoma: dificultad para concentrarse. Tener dificultad para concentrarse o sentir que tu mente se queda en blanco es un síntoma común con muchos trastornos de ansiedad. La ansiedad puede hacer que nos concentremos demasiado en un pensamiento que parece estar atascado en nuestra mente o en una sensación física de la que nos hemos dado cuenta repentinamente y a menudo nos distrae de cualquier tarea en la que nos encontremos. La ansiedad también puede hacer que nos concentremos en pensamientos irracionales que parecen estar en espiral o saltando de uno a otro. Estos son causados porque tu mente, que se activa demasiado hasta el punto en el que comienza a procesar todos los pensamientos demasiado rápido, solo para terminar concentrándose en nada en absoluto. Llamarlo falta de concentración es engañoso, ya que te estás concentrando. El problema es que te estás enfocando en las cosas equivocadas, como la ansiedad que sientes y cómo te hace sentir. Es muy difícil
concentrarse en una tarea en cuestión cuando sientes que tu mente está tratando de hacer que te concentres en esos pensamientos, sensaciones o sentimientos incómodos. Muchas personas usan distracciones para hacer frente a la ansiedad. Por ejemplo, puedes encontrarte revisando más tu teléfono cuando estás en un estado de ansiedad elevado, porque revisar tu teléfono te relaja. Sin embargo, al hacer eso, te distraes de la tarea en cuestión y te resultará más difícil concentrarte. Hay más síntomas de la ansiedad. La ansiedad se presenta con muchos síntomas y normalmente divididos en dos categorías: síntomas mentales y síntomas físicos. Los síntomas mentales de la ansiedad pueden incluir pensamientos acelerados, pensamiento excesivo incontrolable, dificultad para concentrarse, sentimientos de pavor, pánico y muerte inminente, sensación de irritabilidad, mayor estado de alerta, problemas con el sueño, cambio en el apetito, querer huir de la situación en la que te encuentras, desrealización o despersonalización. Y síntomas físicos de la ansiedad pueden incluir sudoración, palpitaciones del corazón, hiperventilación, sofocos, boca seca, mareos, náuseas, espasmos musculares. Aunque la ansiedad es responsable de una gran variedad de síntomas físicos, consulta siempre con tu médico si estás preocupado o si los síntomas se prolongan o parecen empeorar. Es mejor estar seguros y también ganar tranquilidad. Hasta aquí el día 1. Espero que hoy hayas aprendido muchas cosas y que hayas ganado tranquilidad. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo frente a peligro o situaciones incómodas. La ansiedad convencional y los trastornos de ansiedad son cosas diferentes. La ansiedad convencional es natural y fugaz y se centra en nuestro entorno. Los trastornos de ansiedad son persistentes y se centran en nuestro interior. Hoy el ejercicio o el reto que te dejo es el de tratar de identificar qué tipo de ansiedad tienes o puedes tener, distinguir si es convencional o un trastorno y hacer una lista de los síntomas que padeces. Ganar claridad te va a ayudar a dejar de preocuparte y también a entender mejor el resto del reto. Gracias por tu atención y nos vemos mañana.